Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro. Hace unos días nos enteramos que murió Lorraine Warren. Ustedes me dirán quién es Lorraine Warren. ¿Quién es Lorraine Warren? Es la investigadora paranormal estadounidense de 92 años, protagonista de una historia en la que se inspiró el cine para generar una saga de terror llamada El Conjuro. Ella, Lorraine, esta mujer de la vida real que después se ha llevado a la ficción y al cine, junto con su esposo, eran investigadores paranormales que tenían renombre mundial, tenían casos muy mediáticos en Estados Unidos y en el Reino Unido, y algunos de los casos fueron inspiradores para esta saga de terror llamada El Conjuro. La película, no sé si la vieron, yo no la vi porque no me gustan ese tipo de películas, pero cuenta El Conjuro cómo a principios de los 70, Lorraine y su marido Ed se enfrentaron a una entidad demoníaca al intentar ayudar a una familia que estaba siendo aterrorizada por una presencia que estaba en su granja, en su propia casa, donde ellos vivían aislados de la ciudad. ¿Sabes que la vi hace varios años con Diego Ripoll en el cine? Me acabo de acordar. No me digas, Sí. Un beso a Diego Ripoll. Lo tuve que abrazar durante más de mitad de la película. Y sí, te creo, Diego. Bueno, la protagonista, con 92 años, falleció de causas naturales. Pero a partir de esta historia que se dio hace unos días, vamos a hablar de conjuros con un experto. Él es Alejandro Davidiuk, es investigador paranormal y pertenece al grupo GAIAP. ¿Cómo estás, Alejandro? Acá Diego y Sol te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué opinión te merece a vos, que sos investigador de fenómenos paranormales y eventos anómalos, la historia de Lorraine que inspiró finalmente al Conjuro? En sí, el matrimonio fueron, o sea, las dos personas estuvieron muy dedicados en toda su carrera a lo que es el tema de eventos, desde el lado, digamos, técnico, él en su afición por buscarle la respuesta técnica, lo coherente, digamos, a todos los fenómenos, y ella por su especialidad, que tenía una sensibilidad bastante amplia, son altamente respetados en todo el mundo. Obviamente tenés gente que discierne de algunas cosas y difiere en su manera de trabajar, pero siempre fueron respetados. Pasa, bueno. Ale, No todos, ustedes desde el grupo GAIAP, que hacen este tipo también de investigaciones y que hacen estos análisis de audios, de videos, de fotos, hacen también mediciones en campos, han estado también acá en la radio en alguna oportunidad midiendo algún tipo de actividad. ¿Es más o menos la historia o la misma actividad que desarrollaban Lorraine y su marido? El tema es el siguiente: los grupos de investigación nos dedicamos a tratar de recolectar lo que es la evidencia que nos comenta la gente, los que tienen actividad en sus casas, y tratamos de buscar una respuesta. Primero, antes que nada, la lógica, por medio de los equipos, a ver si hay una respuesta que se pueda esclarecer, y después con lo que serían los métodos alternativos, que es buscando la parte a nivel espiritual, en caso de que haya alguna entidad sí presente en la casa y que puede estar generando lo que es la actividad. Más allá de eso, sí, nos dedicamos a profundizarnos un poco más en los casos, también a tratar con las personas, porque a veces quedan, digamos, con trauma, obviamente por alguna que otra situación que haya vivido, y hacemos un seguimiento posterior a los casos para ver que haya tenido un desenlace final y que haya cerrado los problemas. Claro, pero pensando en la trama de la película, me imagino que ustedes también, enfrentándose a lugares con tanta energía, o llamarle como uno quiera, también están expuestos a por ahí llevarse algo consigo una vez que abandonan el lugar.
Sí, sí, sí. A ver, no es común que una persona se lleve cosas de un lugar. Ah, O bien. sea, no es común, no es común. Los casos son muy aislados. Generalmente para que esto suceda tiene que haber una especie de, digamos, causa común entre la persona que va al lugar y lo que esté en el lugar para que se le quede apegado. No es que vos vas a un Claro. cementerio y te traes algo. Generalmente sucede cuando la persona que va al lugar tiene el interés de que se genere ese lazo con la entidad o con lo que haya en el lugar para que se quede apegado a una persona. Pero Ale, Sí, las personas, mejor dicho, las presencias, nunca aparecen por su cuenta sola, sino que siempre requieren de que haya un interés de la persona viva o no necesariamente. no, no necesariamente. Vos tenés dos tipos de actividades que son la residual y la inteligente. Ujú. Bien, esos son los tipos de manifestaciones que puedes tener en cualquier lugar. La residual, hace de cuenta que es una cinta que queda grabada en el entorno, puede ser en un objeto o en el lugar mismo, digamos, en una casa o en una fábrica, y se repite una y otra vez exactamente lo mismo en determinadas situaciones de manera aleatoria. Esto puede pasar con gente o sin gente, y no es inteligente, no es que hay una entidad, pero es un fenómeno que sucede. Pueden ser ruidos, sonidos, voces o incluso, digamos, apariciones de sombras. Después tenés lo otro que sí son las entidades, que son inteligentes, que pueden interactuar con las personas o no, porque tienen su propia disponibilidad de hacerlo, y a veces sí se manifiestan con mayor, digamos, recurrencia dependiendo del tipo de persona que esté en el lugar. Claro, pero tiene que haber una especie de predisposición entonces o interés. Es algo que se da mucho en esta sección cada lunes Claro. y que en general quienes cuentan alguna historia en primera persona tienen una especie, por lo menos, de curiosidad hacia el tema o algún tipo de interés de conectar con alguien o con algo. Es que sí, el interés o la curiosidad hace que vos veas lo que sucede. Es como se dice que no hay peor ciego el que no quiere ver. Sí. Esto es exactamente lo mismo. En el sentido en que si vos estás ansiando ver lo que sucede en un lugar donde suceden cosas, lo más probable es que lo veas. Bien, yo manifiesto públicamente, no tengo interés para Sí, nada, yo también lo manifiesto quiero dejarlo en claro en este acá medio. por las ondas radiales, Sí. manifiesto mi desinterés para con Sí. el tema porque no tengo ganas de encontrarme con nada paranormal. ¿Hay algún caso, Alejandro? Estamos hablando con Alejandro Davidiuk, investigador paranormal, pertenece al grupo Gaia. ¿Algún caso que te haya quedado particularmente en la memoria o que haya resaltado por encima de otros en los que has trabajado? Mira, dentro de los casos que nosotros manejamos, o sea, tenés casos dentro de lo que es el margen del grupo de investigación que queda recopilado y se expone la evidencia para que la gente lo vea. Tenés otros casos que quedan, digamos, fuera del registro, que son casos donde las personas nos piden que por A o B no quede expuesto en ningún lugar el material que se recolecte o lo que son las experiencias. Se puede contar, pero no se puede dar datos de ningún tipo o exponer lo que serían audios si queda grabado, fotos ni nada por el estilo. El caso que yo les quiero comentar es uno que casualmente corre por este estilo, es del año aproximadamente 2014, 2015. Esto es en Ciudadela. Bien. Zona oeste. Sí, es una casa que se remodeló, literalmente. Se remodeló parte del frente, partes del fondo de la casa, y se restauró lo que era la casa principal, digamos, cambió el terreno. Lo que le sucedió a esta persona, que es el hombre que se llamó, es una serie de eventos que empezaron primero por el trabajo, o sea, el lugar donde él trabajaba. La actividad que tenía, bueno, algunos de sus compañeros habían visto sombras, habían escuchado pasos, era una fábrica. Lo que lo llamó la atención es que estos eventos, más allá de su trabajo, empezaron a suceder también en su casa. Exactamente los mismos eventos. ¿Y cuáles eran esos eventos? ¿Decías Mirá, pasos y qué más? Ellos escuchaban los pasos de personas, digamos, en diferentes lugares, pero eran pasos descalzos. O sea, es el ruido que vos escuchás cuando una persona anda descalzo en un vuelo de cerámicos o de mármol. Sí. Ruido de caminar descalzo. En lugares donde obviamente es una fábrica y nadie podría caminar descalzo por tema de prevención. Aparte habían visto sombras, habían visto figuras entrar y salir de la oficina, que ellos consideraban que eran parte de empleados, pero no había nadie. Y
se daban sucesos donde en la oficina de esta persona, en el área donde trabajaba esta persona, todo lo que eran objetos personales de la persona, de este hombre, salían disparados del escritorio, o se le caían los cuadros que tenía él de la familia, en la computadora se le ha caído el monitor, incluso en una reunión con gente adelante, y esto pasó también en la casa. O sea, en la casa empezaron cuando empezaron a ver, cuando incrementó la cantidad de eventos y sucesos en el área de trabajo, comenzaron a suceder también en la casa prácticamente las mismas cosas. Tenían retratos de fotos de los chicos en las paredes, se caían, o estaban en los muebles, salían disparados de los muebles contra las paredes. Ellos tenían las puertas con el corredor, o sea, tenían la llave, pero tenías el corredor típico para trabar la puerta. Sí. Y las puertas, una de las cosas que me comentaba él y la señora, es que varias veces se quedaban fuera de la casa porque le cerraban la puerta con el corredor desde adentro. O sea, ellos cuando accedían se iban para el fondo, en el fondo tenían esas puertas de reja de tejido, y de adentro le cerraban el corredor. Ellos desde afuera veían cómo el corredor estaba corrido, o sea, se había trabado. Claro, eran aparte episodios que se daban en un lugar de trabajo, me imagino una fábrica donde habría muchos empleados o más personas, pero que puntualmente se enfocaban solamente en uno de los trabajadores, que es quien después tiene la repercusión en su propia casa. Exacto. Todo lo que le pasaba a él empezó a suceder en la casa. Cuando comenzó a suceder en la casa, los eventos del trabajo empezaron a disminuir. O sea, como que eso se trasladó a la casa. Se lo llevó, digamos. Exactamente. Eso es lo que por lo menos teníamos idea, por lo menos cómo se estaba manifestando. Todo aparentaba que algo había cambiado de lugar y se había enfocado en su casa. Pasaban de todas las cosas. Habían juguetes de los chicos que desaparecían, aparecían en otra habitación, o estas cosas de juguetes de ruido se activaban solos. Uy, eso es lo que más miedo me da. Esos muñequitos, esas cosas con musiquita. Sí, eso me mata. Que empiece a sonar a cualquier hora no. o cosas de ese tipo, es realmente Es que, cuando tiene que ver con niños más todavía tenebroso. Es que pasaba exactamente eso, y pasó incluso cuando él no estaba en la casa, porque a la señora, o sea, el colmo fue que a la señora empezaron a pasar todas estas cosas cuando él no estaba. Claro, quedó en la casa. Claro, y esta mujer lo que me dice es, mira, si a él le pasa y él no dice nada, está todo bien, pero ella estaba sola, estaba con los chicos, con un nene y una nena que tenían chiquitos, y ya le generaba miedo de lo que pueda pasar. Más allá del ruido, es el tema de que son cosas que salían disparadas y golpeaban contra la pared o contra el piso o entre objetos. Claro, por momentos, más allá del susto que uno le puede dar algún tipo de episodio en el que se caiga un cuadro o en el que se trabe una puerta, que uno lo puede dejar por ahí un poco más ligado a la sugestión, ya cuando se siente en riesgo su integridad. Exacto. A ver, lo que nosotros decimos es, mientras no suceda nada físico que atente contra la salud de uno lo puede pasar por alto. De hecho, la gente normalmente pasa por alto un montón de cosas porque no le pasa nada físico a uno. El tema es cuando ya se vuelve de contacto y obviamente uno ya se alerta por ese aspecto. Claro. Bueno, esta gente me llamó, medio un conocido, me pidieron que lo vaya a ver. Esto fue un fin de semana, casi de emergencia. Lo fui a ver la casa, y literalmente me pasó lo mismo que le pasaba a este hombre. Ese día le pide a la señora que se lleve a los nenes para que estén en la casa, me muestra toda la casa, me empieza a explicar exactamente cómo se iban dando los eventos en la casa, qué pasaba en cada lugar. Nosotros vamos al fondo, y cuando volvemos a querer entrar, la puerta estaba cerrada. Y quiero aclarar esto, la puerta de calle, tenías dos puertas, la frontal, que es de calle, y la trasera que daba hacia el fondo, que es un patio gigante. Después tenías ventanas, pero no había manera de que alguien haya entrado, haya cerrado la puerta del fondo y haya salido, porque la llave de la casa la tenía él. Claro. Tuvimos que entrar por una ventana para poder, digamos, abrir la puerta, que es lo que normalmente le sucedía. Cuando, empezamos a recorrer la casa, a medida que me mostraba, habían y sucedían ruidos. De hecho, yo escuchaba también los pasos de personas, o de una persona por lo menos, que iba y venía por los cuartos. Escuché ruido de cosas que se caían, aunque no veía qué era lo que se caía, que es lo que le pasaba a él. Escuchaba cosas que se caían, pero no podía discernir en qué lugar o en qué parte de la casa era el ruido.
Claro. Cuando, bueno, buscando la solución o en realidad la causa de todo esto, me empezó a contar lo del trabajo, me empezó a contar cómo sucedieron las cosas. Claro, porque estamos hablando con Alejandro Davidiuk, que es investigador paranormal. Hay algo que a veces es denominador común en este tipo de historias, y es alguna energía que por ahí tiene que ver con una casa, con algún habitante de alguna otra época que por ahí se resiste con los nuevos inquilinos y demás, pero lo particular que tiene esta historia es que se traslada desde el ámbito laboral a la casa en dos lugares donde una persona pasa la mayor cantidad de tiempo. Daría la sensación de que era con él. Es que exactamente, lo primero que se pensó, por lo menos él me dijo, es que era algo en la casa, en el trabajo, porque había sucedido un evento meses atrás con una persona del área de trabajo de él que habían despedido. Bien, por un tema bastante complicado. No me quiso aclarar muy bien la situación, solamente me dijo que hubo un problema con una persona del trabajo, bastante violenta la situación, y que obviamente al desencadenar todo lo otro, lo único que hizo es asociarlo a esa persona. Claro. Porque de la nada empezaron a pasar cosas. Y con él. Bueno, cuando me empieza a contar esto, me comenta lo del trabajo, y bueno, y lo que me dice es que los eventos en la casa empezaron en especial cuando se comenzó a hacer la remodelación de todo el frente. Para que vos te des una idea, era el frente, tenía una casa adelante, que la tiraron abajo, e hicieron todo lo que es un jardín. Bien, todo digamos un terrenito de jardín. Obviamente en ese momento la tierra estaba revuelta porque estaban haciendo la obra. Claro. Y lo que hicimos es empezar a ver si en algún lugar de la tierra ya sentada había algo o alguna parte que se haya modificado. Estamos hablando de una parte de obra casi terminada. Un jardín de adelante que daba a la calle, ¿no? calle, Podría acceder alguna persona que estuviese sí, es que la casa, afuera, ¿no? a ver, la casa tenía originalmente una pared muy baja, las paredes que habían antes que eran de 30 centímetros para tener pared, pared y de tenías verdad. una entrada y una casita, y atrás de la casa tenías lo que es la casa de ahora, había un espacio y la casa. Esa casa del frente se tiró y quedó completamente vacío, tierra, un poco de pasto y un par de plantas. En ese lugar había una parte donde se había hecho un pozo aparentemente, y bueno, escarbando, o sea, encontramos lo que había, una especie de lo que se dice trabajo hecho en la casa. Claro. Este trabajo estaba hecho reciente, porque a ver, la tierra esa se revolvió toda por completo porque se sacaron los escombros viejos, o sea que eso tendría que haber sido reciente. Por lo que vi yo, es un trabajo típico de ese estilo. Lo que recomendé, lo que hicimos en sí, es remover ese objeto para ver si sucedía algún cambio. Este objeto yo me lo llevé a otro lugar para hacer análisis, a ver si sucedía lo mismo. Los eventos sucedían en el lugar donde estaba el objeto. En la casa dejaron de suceder los eventos. Pero ¿y empezaron a suceder en el otro lugar donde te llevaste el donde objeto? yo había alojado el objeto. ¿Y dónde lo llevaste? ¿En una casa cualquiera o qué? Es un lugar donde yo tiro cosas. Qué miedo. Sos amigo nuestro, ¿no, Ale? Vos siempre, Sí. siempre de nuestro lado, Alejandro. Lo interesante de esto es que en el trabajo empezaron a suceder los eventos. Lo que había dejado de suceder empezó a suceder de nuevo. Así que tuvimos que ir al trabajo, buscar, y la fábrica, es un depósito, digamos. Tenía un lugar, digamos, de entrada de camiones, y empezaron a, tanto él como los compañeros que habían ahí, empezaron a revolver todo, y encontraron que había algo parecido. ¿Y qué era? ¿Qué era el objeto? Mira, es una especie de muñeco, por así, por darlo a explicar, es como un muñeco, Claro. ¿bien? Pero en realidad es un compuesto de madera, de telas y de determinadas plantas. Claro. Bien, se le da forma, pero es una mezcla de madera. Claro, podría haber sido relacionado con ese episodio que contabas de una mala relación laboral que desencadenó en una pelea o algo que no quiso explayarse mucho más el protagonista de la historia, o también está bien que quieras vos proteger esa parte de la historia. A mí, el problema fue
un tema de violencia, o sea, algo agravado, que ya venía con problemas de discusión y se puso agravado en el momento. Claro, pero eso es algo presencial, digamos, que esa persona accedió al lugar de trabajo, después accedió a la casa de este protagonista que ustedes pudieron tratar, digamos. El área de trabajo era una zona común, porque es el acceso de los camiones o los vehículos al depósito fábrica que tienen ahí. O sea, que es un lugar que lo conoce la gente que trabaja ahí, por lo menos cómo moverse en el lugar. Y bueno, la casa es obviamente esperar el momento, no haya nadie y tirarlo ahí. Qué bárbaro, Son las cosas que suceden. Y bueno, esto es interesante porque después de remover las dos cosas, las cosas, o sea, lo que son una serie de eventos desaparecieron por completo. Yo me mantuve en contacto, incluso cada tanto hablamos con esta persona, me dicen no sucedió nada de nada, o sea, se detuvo por completo esto. Yo me tuve que deshacer de estas dos cosas y bueno, se disolvió el problema. Esto es, a ver, este conjuro, ¿no? Digamos, se disolvió. Es que en realidad es así. Normalmente se le dice trabajo, que es el denominador común que hace la gente. Claro. Esto le pasaba también en el trabajo, ¿no? Sí, mirá, bueno, todo perdón, tiene que ver con chicos, todo, pero quiero está muy bien. un poco, Le hicieron un trabajito en el tensa. trabajo. Claro, pero es que en realidad todo parte de un conjuro. Los conjuros son invocaciones que se hacen para obtener algo. Normalmente se le dice, yo pido a un conjuro, que es un proceso mágico, para que alguna entidad, alguna, digamos, algún ente espiritual o lo que sea, me beneficie de alguna manera. O me dé salud, me proteja de algún malestar, me proteja de las malas envidias, digamos. Una serie de cosas. Es potente igual eso, Alejandro, y es muy peligroso también, porque estás invocando una energía que uno también pienso que no se puede manejar tampoco, ¿no? Es muy peligroso. Es que el conjuro incluso abarca lo que es la protección. El conjuro o sea, la palabra conjuro es como un llamado. Lo que se hace es llamar a algo para que actúe dentro de lo que vos no podés actuar, de lo que vos no podés hacer o vos no podés protegerte. Lo que sería una oración, por ejemplo, es una invocación a una entidad divina para que interfiera sobre lo que son los eventos naturales de la vida. Lo que pasa es que también hay gente que, bajo esa misma circunstancia, actúa invocando otro tipo de entidades. Claro. Y eso es lo que actúa. Algunos utilizan objetos, como esto que me tocó sacar, y son los que desencadenan los eventos en el lugar. Qué fuerte esta historia. Es Alejandro Davidiuk, investigador paranormal y forma parte del grupo GAIAP, repasando un caso que se dio en Ciudadela en 2015, en una casa donde se manifestaban eventos extraños, puertas que se cierran, pasos, cosas que se caían de los muebles. Todo esto sucedía en la casa, pero previamente había sucedido también en el trabajo / en el empleo de esta persona. Y aparentemente tenía que ver con una especie de conjuro. Fue en 2015, fue hace 4 años. Ale, ahora estás en contacto y sabés que todo esto quedó en el pasado, afortunadamente, ¿no? Sí, o sea, nosotros, más allá de cubrir los casos, tratamos de mantenernos en contacto con la gente para, bueno, cómo manejan la situación, o si algún que otro evento vuelve a suceder o sucede, que no le hayan notado, por ahí está pasando algo, que los alerte. Porque hay casos, como yo te decía al principio, lo de lo residual, las cosas residuales no las podés quitar. Si están en una casa, no las podés quitar. Se resuelve destruyendo la casa. O amigándose, ¿no? Con eso que existe, o de alguna manera poniéndose de acuerdo de que se puede convivir, o eso no es posible, Ale. Si es residual, pensá que no es inteligente. Es algo que se repite una y otra vez en el lugar. Entonces, como un vos podés estar y verlo o escucharlo, podés no estar y el evento sucede. Por eso te hacía la comparación con una cinta o con un video. Es algo que se repite una y otra vez, que no podés interactuar con eso. Si es un objeto, vos te eliminás el objeto, pero si es la casa en sí, que quedó impregnado de energía, la única solución que tenés es destruir la casa. Pero bueno, sería una decisión. Pero no son eventos graves. Claro. Ale, la verdad que gran relato, como siempre, contándonos historias que han vivido y que también parten desde el lado del grupo y del equipo con el que vos trabajás, desde
la primera intención de demostrar concretamente qué es lo que pasa y no de especular con cuestiones paranormales, sino que siempre el intento es encontrar una explicación lógica, ¿no? Exacto. Gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande para vos. Mientras tanto les cuento que #uncuentochino sigue estando entre las tendencias en Argentina, en este caso en el puesto número 3. Un éxito, pero hay gente como Fer que está muy preocupada porque dice, no, justo en una fábrica, acabo de llegar a la fábrica y laburo hasta las 6 de la mañana. Y aparte debe ser una de las pocas personas, si no la única que está en la fábrica. Claro, porque hasta la las noche 6 de la en mañana. la fábrica me imagino que debe ser... Bueno, Fer, contanos si llegás a tener alguna noticia durante esta noche. cuentochino@metro951.com es el correo electrónico. Mirá qué moderna que soy. Vintage. Es el mail donde ustedes pueden contar si tienen una historia en primera persona. cuentochino@metro951.com. Apenas unas pocas líneas y la producción, Connie Cajide, José Gutiérrez, se contactan con ustedes para que puedan contarla en primera persona en el aire de Metro para nosotros y para nuestra audiencia. Andrea dice, su atención, vuelvo a escuchar latidos de corazón en pleno relato. Habló Sol y desaparecieron. ¿Cuándo fue Sería eso? yo que estoy un poco agitada, vengo un día bastante corrido hoy. Yo no escuché nada. Andrea, no... Ni Pero idea. bueno, si alguien más lo escuchó con el hashtag #uncuentochino nos puede contar en @su atención. Sí. Mientras tanto, seguimos siendo tendencia y agradecemos a todos ustedes los que están del otro lado colaborando con esta tendencia. Narciso dice, llegando a casa y mientras escucho la historia de presencias en #uncuentochino, miren la luz de la calle cómo se puso. Y muestra un video, lo voy a retuitear desde la cuenta de @su atención. Nos muestra cómo la luz se prende y se apaga. En plena calle, es la boca del lobo y la luz prende y apaga. Tipo la Pehue, pero en este caso, extraño, lo que sucede. Hablábamos semanas anteriores que muchas veces este tipo de entidades y demás se manifiestan a través de cuestiones tecnológicas, ¿no? Sí. Un reloj que anda mal, Sí. un televisor que se apaga, una radio que hace una interferencia, cosa que también nos ha pasado mucho aquí en el aire de Metro.